Thomas Hardy, atracción igual a infortunio. La síntesis de lo que vamos a decir en este video es que para este escritor el sexo es solo eso. Es la criatura siendo un títere de la naturaleza, es la naturaleza desactivando el lóbulo frontal de un individuo, impidiéndole pensar por un instante que aunque breve va a alcanzar para conducirlo al desastre. Es como el duendecito de la especie de Schopenhauer que está sentado sobre el hombro del individuo para incitarlo a actuar de tal manera que no lo va a beneficiar a él sino a la especie. A diferencia de todo lo que sean ideas románticas, la atracción entre dos individuos no es la promesa de un dichoso porvenir en pareja, sino la receta perfecta para el sufrimiento. 50 sombras más oscuras, Christian Grey, habiendo previamente llenado el cuarto de ramos de rosas, se arrodilla ante Anastasia Steele para pedirle matrimonio. Se conocen más o menos hace un mes y medio, y Grey, siempre tan original, le ofrece el consabido anillo de diamante. Anastasia Steele, te quiero amarte, honrarte y protegerte durante el resto de mi vida. Sé mía, para siempre. Comparte tu vida conmigo, cásate conmigo. Entonces, en la novela se va a realizar uno de los mitos del amor romántico. La pasión sexual y el enamoramiento romántico van a conducir a una unión estable de una pareja. Pongamos que Thomas Hardy asiste a la boda entre Christian Grey y Anastasia Steele. Él se diría esto. Y así, de pie ante el susodicho oficiante, los dos juraron que desde ese instante de sus vidas y hasta que la muerte se los llevara, pensarían, sentirían y desearían exactamente lo mismo que habían pensado, sentido y deseado durante las últimas semanas. Igual de sorprendente que el asunto mismo, resultaba el que nadie pareciera sorprenderse lo más mínimo. Para Hardy, el matrimonio no solo no debería ocurrir, sino que hasta es contraproducente. Resulta extraño a la naturaleza del hombre amar toda la vida a una persona, porque se le ha dicho que debe y tiene que estar enamorado de esa persona. Probablemente habría más posibilidades de que lo hiciera si se le dijese que no la amara. Las jovencitas son los animalitos que están más abajo en la cadena alimenticia. En los pechos de una joven, la madre naturaleza toca una melodía tan ineludible como la del flautista de Hamelin, que es una jovencita, un mero recipiente de emoción. Tess Duberfield era, en aquel instante de su vida, un mero recipiente de emoción intacto por la experiencia. Esto de que una joven es un recipiente de emoción también aparece en Los habitantes del bosque. El depositario de esa emoción va a ser un mero accidente. En ese momento era un recipiente repleto de emoción que avanzaba para ir a vaciarse en no sabía bien qué. En el universo de Thomas Hardy, una joven es una víctima en disponibilidad. De las jóvenes bullen en sueños y esperanza. Y así como a todas las calentaba por fuera el sol, todas tenían también un ensueño, un afecto, un capricho, por lo menos alguna esperanza remota y distante, que aunque quizás extinguiéndose en nada, les llenaba de sol por dentro el alma. Y esa era la razón de que pareciesen muy animadas y muchas de ellas muy contentas. Todo ser vivo anhela el placer, la tendencia universal, automática, irresistible a encontrar dulces placeres en todas partes, esa tendencia que se enseñorea de toda vida. Para este autor, un ser humano es un elemento más de la naturaleza, no tan diferente de una polilla y movido por fuerzas similares. El afán de goce que posee a toda criatura, esa fuerza tremenda que impele a la humanidad toda en dirección de su destino, lo mismo que arrastra la marea al alga impotente. Somos entidades biológicas, esto rige nuestro destino, la sangre hierve y el pensamiento se debilita. La verdad era que se iba sintiendo cada vez más dispuesta a acceder a los deseos del galán, los hálitos de su pecho, las oleadas de su sangre, las pulsaciones que zumbaban en sus oídos, eran voces que se sumaban a su vida toda, declarada en franca rebeldía contra sus escrúpulos. Esto es para Hardy la pasión amorosa instinto, verse drogado por el sistema opiáceo interno. Entonces sus miradas se encontraron. Los ojos de ella eran tan profundos y misteriosos como el espacio interestelar. Tan drogados. Un poco de música crea arrobo y éxtasis en los que bailan. Aquella hora ya todos se habían arreglado a su placer y era entonces cuando empezaban el arrobo y el éxtasis, en los que la emoción era la materia del universo y la materia quedaba reducida a una intrusión adventicia que impedía dar vueltas donde se quería dar vueltas. Como polillas. Todo se trataba de sexo.
Una vez desatado este fenómeno, un entrevero de hombres y mujeres excitados, de las locas parejas apenas podía distinguirse debido a la vaguedad del ambiente que las convertía en grupos de sátiros abrazando ninfas, más que un revueltillo de panes arrebatando a muchedumbre de siringas, lotis, tratando de eludir a Príapo y fracasando siempre. Así funciona la vida, así late la existencia, savia en los árboles, pasión en los pechos. En medio de la desbordante exuberancia y las cálidas fermentaciones del valle del Bar, en aquella época del año en que casi podía oírse el palpitante fluir de la savia en los troncos, era imposible que el más volandero amor dejara de volverse apasionado. Los pechos henchidos de vida que allí alentaban se impregnaban del ambiente. Es el apasionado latir de la existencia. En aquella temporada que acababa de pasar en el valle, no había visto ángel sino la vida, ni sentido otra cosa que el apasionado latir de la existencia. Las aldeanas, que también son ninfas de sencillos corazones, solo necesitan un catalizador que ponga en marcha estas pasiones. Oyeron por el camino unas pisadas que hacían salpicar el agua, dejándose ver al momento Ángel Claire, que avanzaba hasta ellas por medio del charco. Los 4 corazoncitos femeniles dieron un vuelco al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si vos pones a cualquier jovencito con 4 jovencitas, las 4 van a caer rendidas víctimas de la cruel ley de la naturaleza. Se diría que el aire del dormitorio palpitaba con la desesperada pasión de las jóvenes. Se retorcían febriles con la opresión de un anhelo impuesto por la ley cruel de la naturaleza, de una emoción que ninguna de ellas había esperado ni deseado sentir. Ellas son títeres, movidas por una fuerza externa. Aquella pasión borraba las diferencias individuales que las distinguían, convirtiéndolas en elementos integrantes de un solo organismo llamado sexo. La naturaleza despierta esperanzas inconsistentes y locas. El enamoramiento las exalta con dulce agonía. Es un éxtasis torturante, un gozo ceñido de dolor que las conduce ante un contratiempo a una pena absoluta. 4 meses más o menos de torturante éxtasis en su compañía, de gozo ceñido de dolor, y después la negrura de una noche inexpresable. El joven, por supuesto, elige a una y las otras son decepcionadas. Una intenta ahogarse, la otra se entrega a la bebida. Todo esto les pasa a las chicas por dentro y por fuera. La naturaleza dota a una niña de atributos de mujer. Era una exuberancia, una plenitud vital que le daba apariencia de ser más mujer de lo que en realidad era. Mala combinación. Atributos, ¿no? La belleza femenina, tan poderosos como efímeros. Sí, no son feas, tienen mucha lozanía, ya lo he notado, aunque a las pobrecitas no les va a durar mucho su hermosura. No, por desgracia no. Estos atributos despiertan el deseo masculino, hacia que los ojos d'Uberville se clavasen en ella. Van a despertar el deseo de cualquier rufián, como un Alec d'Uberville, que también tiene atributos sexuales que lo convierten en atractivo y que son totalmente independientes de su calidad humana o de la falta de ella. Alec d'Uberville es un mozo guapo, y cuando una joven es bella, un joven se va a mostrar amable. Mientras Tess estaba esperando, llegó un labrador con un carro de ballestas, que llevaba aproximadamente la misma dirección que la joven. Aunque le era desconocido, aquel hombre aceptó su invitación para sentarse junto a él, sin pararse a pensar en que el motivo de aquella deferencia no era otro que la hermosura de sus facciones. El instinto animal puede derivar en un comportamiento noble y desinteresado durante un breve momento. Pudiera tal vez aventurarse la extraña paradoja de que con una mayor intensidad del instinto animal, Claire quizás se hubiera conducido más noblemente con Tess. Para un hombre sin recta conciencia, una jovencita no es más que un juguete con el que se puede jugar para después dejar tirado, como una apreciada bagatela que se acaricia y se abandona cuando nos harta. Una joven atractiva, un joven atractivo a la naturaleza, ¿qué le importa? ¿A quién reúne con quién en términos de compatibilidad de caracteres o de merecimiento? Raramente, dice la naturaleza, mira al pobre ser humano en el instante en que hacerlo así puede conducirlo a la felicidad. Al contrario, la naturaleza suele unir a los peores con los mejores. ¿Cómo era que sobre tan bello tejido femenino, sutil como la gasa y tan blanco como la misma nieve, iba a trazarse una forma tan tosca como la que estaba destinado a recibir? ¿Por qué ha de ser tan frecuente que corresponda así lo más grosero a lo más delicado, el hombre malo a la mujer buena y al hombre bueno la hembra mala? Muchos miles de años de análisis filosófico han fracasado en el intento de explicar nuestro sentido del orden. Y así es como llegamos a la conclusión de que estos enamoramientos
pensamientos no van a conducir a la felicidad en pareja, sino al contrario, a ansiedades, decepciones, violentos contrastes, catástrofes y extraños destinos. Baste decir que en el presente caso, como en otros muchos, no eran las dos mitades de un todo perfecto las que se miraron mutuamente en el instante preciso. Baste decir que una de las dos mitades, aislada, vagaba suelta por la tierra, esperando inconscientemente hasta que fuera tarde. De estos malhadados aplazamientos se siguen ansiedades, decepciones, violentos contrastes, catástrofes y extraños destinos. Entonces ese deseo intenso y brutal que va a arrastrar a dos individuos a unirse en pareja no va a estar al servicio de la felicidad de la protagonista. Es ciego e implacable. Pobrecita, sus sentimientos la traicionaron. Es lo natural. Como ratas movidas por una música fatal y fascinante, las víctimas se arrojan al precipicio.